¿Cuándo te toca exponer? ¿Cuándo te dije que exponías? Me tocaba el jueves, pero quería ver si me podía recorrer al viernes, profesor, ya para tener bien estructurado mi tema y Ok, darles así una copia del trabajo que estoy realizando a mis compañeros, subirlo a la plataforma. perfecto, Profe, perfecto. yo tengo una duda con las Sí, exposiciones. te escucho, Ricardo. Yo no tengo tema o hay que elegir uno Estuve o- proponiendo temas, pero ahorita la cuestión es que ya tengo, ya nomás es esta semana y la que viene. Entonces, de tu grupo no me acuerdo, hay otras dos personas. En total somos tres los que vamos a exponer, profesor. Así es, pero no recuerdo qué temas los anoté. Yo, profesor, me dio el tema de soluciones alternas. Realmente me dijo de acuerdos preparatorios, que nada más le mencionara cuál era su fundamento jurídico en el Código Nacional de Procedimientos Ah, Penales. ¿quién Otra eres, perdón? compañera, Alan, Alan. Estrella Martínez. Ok, Alan. Otra compañera iba a hablar de... Teoría dijo de de lo reparación mismo. integral del daño. Ujú. Ajá, ya me acordé. Ricardo, ¿ahí estás? Sí, profe. ¿Qué tema quieres poner, Ricardo? Ay, no sé, Me no se me hablabas, ocurre. me hablabas de que tú tenías un proyecto de una asociación civil, no recuerdo qué cosa, y querías exponerlo, Ricardo. Bueno, en realidad, pues es que como soy representante legal de una asociación civil, que esta funge como una federación deportiva, pues era más en cuestión de lo de los contratos que le comenté la otra vez, de lo de la prestación de servicio o laborales o así. Ah, pues Pero si quieres, exponlo. sí, pues sí podría ser esa diferencia entre los contratos de prestación de servicio y laborales, pues es que es el ¿Te, tema que como que se me ahí. te preparas para este miércoles, Ricardo? Ok, sí, Hoy es profe, martes, ¿no? Hoy es ajá, martes. o sea, mañana. No, el jueves. Ok. El jueves te preparas. Tengo alumnos de notarial aquí, dígame presente si los tengo o no. De una vez estoy arreglando los contratos, digo las exposiciones. Milka, ¿andas por ahí, Milka? Samantha, Sí, profesor, aquí hay un alumno de contratos. Digo, perdón, de notarial. pero no hay. Hoy, un favorzote, el alumno de notarial que me escuche, pongan un aviso ahí en el grupo, avisándole a Milka y a Samantha para que Milka exponga mañana derecho registral y Samantha exponga sistemas registrales. ¿Sí? Les encargo, por favor, que pongan el aviso en el grupo. ¿Sí? Y bueno, Sí, profe. porfis. Y déjeme ver, ¿quién más? Mañana, en Derecho Notarial, alguien dijo que ya también tenía el tema de identidad, lo que la Suprema Corte se pronunció respecto al orden de los apellidos. No Yo, recuerdo quién. ¿Tú yo, fuiste? yo, yo Mañana tengo expones. ¿Cómo, perdón? Mañana expones. Ah, ok, sí, está Perdón, bien. ¿cuál es tu nombre? David, David. David, Ok, David, mañana expones, entonces mañana tú primero expones, luego le ok, sigue Milka y luego le sigue Samantha. vale. ¿Sale? Órale. Bueno, ahora sí, empezamos con el tema de la contratación. Perfecto. Ahora cambié de ángulo. Estaba aquí, ahora me pasé acá para ir cambiando la pantalla de atrás. Bueno, vamos a hablar de la contratación pública y nos quedamos la vez pasada de cómo el Estado, con fundamento en lo previsto en el artículo 134 constitucional, puede realizar adquisiciones, puede realizar enajenaciones, arrendamientos o obra pública. Realmente, así es como en materia administrativa se le llama adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos, arrendamientos de bienes, arrendamientos de servicios y obra pública. Pero realmente es todo eso que acabo yo de citar son contratos. El Estado puede realizar contratos, nada más que en materia administrativa así se denomina. En materia administrativa tenemos que el fundamento constitucional está, ya lo dije, en el artículo 134. Toda operación contractual que realiza el Estado lo tiene que hacer de manera eficiente, de manera eficaz, económica, transparente, honesta, es decir, como no lo hace. El Estado lo debe de hacer de ese modo, ¿por qué? Porque está adquiriendo cosas, está adquiriendo servicios o está llevando obras públicas con recursos no privados, sino que son recursos públicos. Y entonces aquí entra toda una cuestión administrativa, pero también entra una cuestión política, una cuestión de índole constitucional. Y es el siguiente. Los mexicanos, estoy hablando de cualquier ciudadano en su respectivo país, ¿no? En este caso, como estamos en México, estamos hablando de los mexicanos. Los mexicanos somos ciudadanos, pagamos impuestos. Anualmente el Estado emite un decreto de presupuesto de egresos y a través de la ley de ingresos se señala cómo el Estado va a recaudar recursos. Y el decreto de presupuesto de egresos es el proceso inverso. Nos dice cómo el Estado va a erogar o va a gastar ese dinero. La manera en que el Estado gasta ese dinero es a través de servicios, adquisiciones u obra pública, que como ya dije minutos previos, es a través de contratos. El Estado realiza contratos con dinero público. Y entonces lo tiene que hacer a través de los principios que señala el artículo 134 constitucional. No sé si alguien del grupo tenga la Constitución y me pueda leer el 134 constitucional. Lo tienen que hacer de manera eficiente, lo tienen que hacer de manera eficaz, de manera transparente, de manera legal. Te escuchamos. Sí, profe, yo la tengo. ¿Lo de las licitaciones públicas o todo el 134. Artículo 134. Los recursos económicos que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Alto ahí. Los resultados del ejercicio. Alto ahí. Entonces, estos son los 5 principios constitucionales que rige toda contratación pública. Eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Significa que eficiencia significa que se gaste bien. Eficacia significa gastar poco haciendo mucho. Economía, pues obviamente tiene que ver con la cuestión financiera de recursos económicos. De manera transparente significa que los entes gubernamentales, los entes públicos, deben publicar ahora con las tecnologías de la información en los portales de la página web, debe publicar los contratos, debe publicar la ejecución de esos contratos y debe responder cualquier solicitud de información que realice cualquier ciudadano, se identifique o no se identifique el ciudadano. Eso se llama derecho a la información pública y está previsto en el artículo 6 de la Constitución Política. Y obviamente honradez. Todos los ciudadanos exigen de que sus servidores públicos sean honrados. Bueno, la contratación pública obviamente es un tema muy, muy polémico porque también constituye la principal fuente de corrupción. ¿Por qué? Porque muchos servidores públicos en su calidad de servidores públicos contratan con empresas. Realizan contratos con empresas, pero estos servidores públicos juegan doble, es decir, por una parte son servidores públicos y por otra parte constituyen una persona moral
ya sea una comercializadora, ya sea una empresa constructora, ya sea cualquier cosa, cualquier entidad jurídica, y entonces celebra, como servidor público, celebra un contrato, y como empresario, celebra el mismo contrato que el gobierno realiza. Entonces, estos son casos, pues obviamente, de corrupción tremenda, y que se dieron en el caso mexicano, y bueno, en todos los gobiernos del mundo, pero en el caso mexicano se construyeron verdaderos emporios con políticos que eran gobernadores, eran jefes de departamento, algunos llegaron a ser presidentes, y por otro lado eran exitosos empresarios, tenían unas constructoras grandes, con la cual todo proyecto, toda obra pública trascendental era realizadas por sus empresas. Entonces, a partir del año 2014, se reforma la Constitución y se crea un sistema llamado Sistema Nacional Anticorrupción, y de ahí se establece 7 leyes. Estas 7 leyes es la Ley de Responsabilidades Administrativas, reformas al Código Penal, las leyes de transparencia, y bueno, las otras no las tengo muy bien ubicadas, pero el caso es que estas leyes obligan a los servidores públicos a presentar su 3 de 3. Se le llama 3 de 3 a que tienen que rendir 3 declaraciones: la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal. La declaración fiscal consiste en que el servidor público tiene que anualmente, conforme a las disposiciones fiscales, tiene que rendir su declaración de impuestos, es decir, informar al fisco cuánto dinero obtuvo y cuánto dinero está pagando de impuestos. Esa es la declaración fiscal. La declaración patrimonial tiene que ver con todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene un servidor público cuando ocupa un cargo determinado. Generalmente son cargos de dirección, entiéndase, desde nivel secretario hasta el nivel más bajo, que es jefe de unidad, pero también hay servidores públicos honorarios que presentan su declaración patrimonial. La declaración patrimonial no se sanciona el que tengan mucho, se sanciona el que oculten información. Tienen que dar a conocer la información, no solamente individual, sino la de su cónyuge y la de su familia, sus hijos, de tal modo que el servidor público, en teoría, cuando ingresa al gobierno, el ciudadano, a través de una lupa, puede observar qué bienes tiene el servidor público, de tal forma que cuando salga el servidor público, la propia ciudadanía se dé cuenta qué tanto aumentaron sus ingresos. Y está la declaración. Sí, te escucho. Sí, de hecho, cuando nos metemos a cualquier sistema, ahora sí que en donde podemos ver los servidores que trabajan ahí, en esos también aparece como tal ya transparentemente su salario, el que perciben anualmente. Así es. Así es bueno, pues no debería decirlo, ¿verdad? Porque se está grabando y este video lo voy a transmitir, ¿no? Pero luego se da el caso de que muchas personas dicen, ay, quiero demandar de alimentos a fulanito de tal. Y si ustedes tienen conocimiento de qué es servidor público, ya lo hicieron. Ya nomás hay que investigar en el portal de transparencia, en la página web de oficio, investigar dónde está, bajan la nómina y ahí la tienen. Por eso es importante que desarrollen otras habilidades, no solamente es derecho, tienen que aprender a manejar bases de datos. Aviéntense, tomen un cursito de Excel para que aprendan a manejar la información, y de ahí ustedes con la información hacen maravillas. De hecho, si ustedes bajan hay algo que existe, no me quiero desviar mucho del tema, pero ya tocaron el tema. Hay algo que existe, información pública, pero también existen datos abiertos. La información que está en información pública y en datos abiertos viene en formato Excel. Entonces, si ustedes bajan la información y la cruzan y hacen solicitudes de información y empiezan ustedes a indagar, a investigar, de esos datos obtienen un producto que se llama información. Y esto en el sector empresarial se llama Big Data. Bueno, pues hagan de cuenta que en el gobierno existe también, bueno, debe de existir
sobre todo en las consultorías dedicadas a la política o a la legislación, debe existir áreas de Big Data que se dediquen precisamente a bajar información, y con esa información se obtienen productos para que ustedes lo puedan destinar, ya sea ya desde el trabajo legislativo, es decir, proponer una iniciativa de ley, o inclusive el trabajo periodístico, detectar posibles focos de corrupción, con el cual ustedes digan, aquí hay algo raro, y eso lo ventilan en los medios. Precisamente gracias a la transparencia fue que este país se dio cuenta de casos de corrupción terribles, ¿no? Por estos cruces de información. Pero para hacer eso, insisto, no necesariamente, no se necesita el que sepan nada más la ley de transparencia y acceso a la información. Es una herramienta, pero no es la única. Tienen que aprender a manejar las bases de datos para que ustedes hagan esos cruces de información. Bueno, efectivamente, a través de transparencia pueden saber cuánto gana un servidor público, pueden saber el currículum vitae, pueden acceder a su declaración de intereses, a su declaración patrimonial, y bueno, pues ahí se dan cuenta cuánto tiene un servidor público. Si eso lo cruzan con la información del registro público de la propiedad, pues hacen el cruce, y ahí se detectan esos focos, ¿no? Y dicen, aquí hay algo raro. La contratación pública no solamente se hace a nivel federal, se hace también a nivel estatal, a nivel municipal. No pierdan de vista que tenemos una federación, 32 gobiernos estatales, más de 2.400 gobiernos municipales, existen entidades autónomas, órganos autónomos constitucionales como el INAI, como Derechos Humanos, como el Banco de México, como el INEGI, como el Coneval. Tenemos también organismos públicos descentralizados como el IMSS, como el ISSSTE, como el Infonavit, que realizan contratos, siempre están haciendo contratos. Y entonces el recurso público lo tienen que ejecutar bien. Ahora bien, la ley de adquisiciones, básicamente la contratación pública a nivel federal, pero también en los estados, se maneja a través de dos leyes, ley de adquisiciones y ley de obras públicas. Y de manera supletoria a la ley de adquisiciones y ley de obras públicas, se utiliza el Código Civil. Si es en el ámbito federal, existe una ley de adquisiciones y servicios públicos relacionados, tiene un nombre largo, y ley de obras públicas a nivel federal, y en esas dos leyes, la ley supletoria es el Código Civil Federal. Y en cada entidad federativa, por ejemplo, en la Ciudad de México, existe la ley de adquisiciones del Distrito Federal, ley de obras públicas, y como ley supletoria, el Código Civil. Esa ley que comenta, bueno, nada más así como comentario, su nombre completo es Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ahí está. Y pues sí, cada entidad federativa tiene la suya. Cada entidad federativa tiene la suya porque cada entidad federativa contrata como quiera. Entonces, estas leyes, la ley de adquisiciones de cualquier entidad, ¿no? Federal o local, maneja como sistema de contratación la licitación pública. Esa es la regla general. Todo contrato tiene que ser a través de una licitación pública. La licitación pública, traducida en el lenguaje civil, se llama concurso. Es un concurso. Hay una convocatoria, en esa convocatoria se establecen las bases del concurso. Hagan de cuenta que en esa convocatoria el gobierno dice, adjudicaré un contrato por tantos millones de pesos para que se construya tal cosa a las empresas que cumplan con los siguientes requisitos, y se establecen las fechas de cuándo deben entregar sus propuestas, cuándo se hace la junta de declaraciones, cuándo se emite el fallo, cuándo se adjudica el contrato, de qué fecha a qué fecha se va a adjudicar el contrato. Bueno, ese concurso en las leyes de adquisiciones se va a llamar licitación pública. Las bases se venden, es decir, la convocatoria se vende.
No crean que es una convocatoria así que ustedes la vean en el Face, no, no, no. Se publica en el diario oficial, ahí dice tal fecha se venden las bases, ustedes van, compran las bases, es decir, adquieren la convocatoria y la convocatoria señala las fases. Las fases es, después de que se venden las bases, hay una junta de aclaración donde cualquier duda que tengan los contratistas que van a participar, que ya compraron sus bases, los contratistas van y acuden. Generalmente el servidor público que los atiende es el director general de administración o de recursos materiales o el oficial mayor, dependiendo de la estructura administrativa del ente gubernamental con el cual se va a realizar el contrato, y este funcionario les dice, les aclara cualquier duda. Eso se llama la Junta de Aclaración de Bases. Luego viene la apertura de propuestas. La apertura de propuestas consiste en que cada persona que compite, cuando digo persona, acuérdense, persona física o persona moral. La contratación pública es tanto de personas físicas como de personas morales. Y de acuerdo al TEMEC, aquí viene lo bueno del TEMEC, de acuerdo al TEMEC, no solamente participan personas físicas y personas morales mexicanas, pueden participar también estadounidenses y canadienses. Y lo mismo para México. Si allá en los Estados Unidos o en Canadá realizan un contrato de obra pública o una adquisición, los mexicanos también pueden participar allá. Bueno, pero en ese proceso se presentan las propuestas y se hace una sesión donde ya se da la emisión, el dictamen, y se da a conocer cuál es la propuesta ganadora. En teoría, tiene que ser bueno, bonito y barato. Es decir, lo más económico, con el costo más accesible, con el mejor bien. En teoría, el gobierno no sabe qué propone cada concursante, porque cada uno de ellos participa con un sobre cerrado. El gobierno rompe el sobre, saca la propuesta en esta junta de fallo, y entonces da a conocer las propuestas frente a las personas que compiten, y entonces ya adjudica, señala al ganador, y por consiguiente al que gana el concurso o la licitación le asigna el contrato. Eso se llama licitación pública. Pero, ¿qué creen? Como estamos en México, bueno, aquí estas son las cosas que no deberían enseñar porque debería ser teórica la clase, ¿no? Pero yo siempre he dicho que no me gusta tener alumnos ternuritas, ¿no? No me gusta que se hagan ilusiones y que sepan cómo operan realmente, ¿no? Lo que existe en la realidad es que el gobierno ya tiene a quién le va a dar el contrato. Entonces, muchos contratistas, aprovechándose también de la opacidad, de la poca participación empresarial, etcétera, etcétera, muchas empresas o muchos empresarios construyen empresas fantasmas. Es decir, yo construyo mi empresa se llama Rojo, pero construyo la empresa verde, la azul, la naranja, la amarilla, que son empresas fantasmitas. Entonces, tengo mis prestanombres en cada empresita, en amarillo, en azul, en verde, y la empresa rojo. Me meto al concurso, hago que las empresas presenten las peores propuestas y yo presento la mejor, de tal modo que el contrato me lo asignan pues al empresario de la empresa rojo. ¿Por qué? Porque participó con empresas creadas por él, coludidas. La otra forma de operar consiste en que el funcionario llamado oficial mayor o director general de recursos materiales o director general de administración, como quieran llamar, ya sea directamente por él o a través de un operador, así les llaman, operadores, buscan arreglos con las empresas por afuera y les dicen, a ver, ya presentaste tu propuesta, ¿cuánto ofreces? No, pues yo construyo lo que tú me pides por 1 millón, no, pues yo por 1,5 millones, no, pues yo por 2 millones, ok, la cosa está así, te queremos dar el contrato y bájate significa que te desistas, que ya no participes, para que entonces se busque la deserción y entonces gana el que sobrevive en la licitación.
Obviamente, pues eso también es una cuestión indebida, porque lo que debe haber es una competencia, y lo que promueve a veces el gobierno es pactar para que unos se bajen, para que ahora sí que por eliminatoria, pues gane por default, ¿no? A la empresa con el Son cual se... las llamadas adjudicaciones que ahorita está haciendo el gobierno de este Obrador, ¿no, profesor? Hay una modalidad, para allá voy, ahorita les explico, uno se llama invitación restringida y adjudicación directa, voy más adelante para allá. Ahorita hablamos de las triquiñuelas de la licitación pública, donde participan muchos concursantes y al final gana uno. Entonces, se dan todos estos turbios, digamos, perversos, ¿no? Dirán algunos, ay, qué casualidad que siempre gana esa empresa. Pues sí, pues es que la empresa es la mejor, ¿no? Pero a veces no es que sea la mejor, es que a lo mejor la empresa actúa con empresitas fantasmas, o el gobierno ayuda a esa empresa. Y reitero, esto se agrava más cuando el servidor público de arriba tiene alguna relación con la empresa, que es lo que se llama conflicto de interés, y eso es un caso de corrupción, y estamos hablando de millones, no estamos hablando de cientos de miles, hablamos de millones de pesos. Entonces, ese es un caso que obviamente se da el procedimiento de contratación, que bueno, es indebido. Ahora bien, la licitación pública implica una convocatoria en el diario oficial o en la Gaceta Oficial, y pueden que participen empresas. Bueno, pues yo participo, ¿no? ¿Y qué tal? Y yo no me bajo. Y además yo soy empresario y yo quiero concursar a la buena, ¿no? Entonces, pues últimamente se dan muchos estos casos. Hay varios empresarios que dicen, yo quiero que el gobierno compre mis servicios. Y cuando se da cuenta del cochinero que existe, muchos empresarios dicen, no, yo no me bajo, o no. Pero hay empresarios que también compran los contratos. ¿Cómo está eso de que compran los contratos? Bueno, estamos hablando de una cuestión. También no lo debería de hablar, y mucho menos en una clase que se grabe. Pero, como ya digo, ¿no? Se trata de no tener alumnos ternuritas ni ilusos, sino que sepan cómo era esto realmente. El comprar un contrato, hagan de cuenta que consiste en el siguiente mecanismo. El gobierno va a dar un contrato para que se pavimente una colonia, y el contrato tiene un valor de 3 millones de pesos. Entonces, participan varias empresas constructoras que tienen sus ingenieros, sus albañiles, etcétera, etcétera, y entonces se acerca el empresario, le dice al director de recursos materiales, o oficial mayor, o director general de administración, como quieran llamarle, y le dicen, yo quiero ganar el contrato, quiero que me lo des a mí. Y entonces el funcionario dice, bueno, cáete con la del Puebla, ¿no? Cáete con la comisión. Entonces, eso implica que hay quienes cobran del 10% o 20%, es decir, si el contrato es de 3 millones, yo tengo que darle 300,000 pesos al funcionario, o hasta 600,000 pesos, para que el funcionario reciba el dinero, y entonces el contrato me lo adjudiquen a mí. Es un cochinero realmente, ¿eh? Realmente es un cochinero, pero muchos empresarios son así, ¿no? También se prestan a ese juego, y muchos funcionarios que están en las áreas de recursos materiales se hacen así, de repente, millonarios. Bueno, esa es la licitación pública. Resulta que existen excepciones a la licitación pública, que es el caso que preguntabas, David, ¿no? Que has escuchado en las noticias. Oye, es que yo escuché esto. Sí, es que en las excepciones, hagan de cuenta que ya nos ahorramos todo ese relajo de simulación. En las excepciones a la licitación pública existen dos modalidades. Una de ellas es invitación restringida a 3 proveedores, y la otra es la adjudicación directa. La que está llevando a cabo el gobierno actual es la adjudicación directa. La adjudicación directa consiste en que el gobierno dice, le voy a adjudicar este contrato a esta empresa, y ya se lo da a esa empresa. Oye, pero ¿por qué se lo diste? Pues porque es la mejor empresa,
porque estamos en crisis, que porque no hay ninguna empresa en el mercado que tiene lo que tiene esta empresa, etcétera, etcétera, y se emite una justificación para asignar el contrato. ¿Sí, te escucho? Sí, también se lo adjudican directamente porque no existen los competidores. Pues sí, o porque no existen los competidores y muchas empresas reciben contratos de adjudicación así, en vía directa. La invitación restringida a 3 proveedores, hagan de cuenta que es una mezcla entre la licitación y la adjudicación. La licitación es el aviso para que participen varias. La adjudicación, el gobierno decide quién. Bueno, pues la invitación restringida, el gobierno señala a 3 empresas. Las 3 empresas hacen un pequeño procedimiento licitatorio y al final el gobierno decide cuál de esas 3 es quien le va a asignar el contrato. Y bueno, pues el contrato, ya les dije, ¿no? Si son empresarios consentidos del gobierno, pues les va a ir bien, van a recibir, su empresa va a crecer, el funcionario le va a ir re bien, el funcionario va a acumular mucho dinero, ya va a pensar en su campaña, y bueno, todas estas cosas de la política. Que, reitero, no es una cuestión partidista, ¿eh? No, aquí no hay ni partidos, el que ustedes piensan, no crean que tiene dedicatoria a ningún partido político, es un fenómeno de corrupción que existe en México y existe en todos los países del mundo. Por eso el procedimiento de contratación pública debe ser transparente, debe ser económico, eficiente, eficaz, honrado, porque es donde se presta a todo este tipo de negocios. Y tenemos así, personas que se vuelven farmacéuticos, personas que construyen, adquieren televisoras, personas que construyen metros, autopistas, carreteras, o sea, tenemos muchas personas que han hecho su fortuna por esta vía. Y miren, no crean, no piensen ustedes que México es un país pobre, aunque ya pareciera que vamos a ser pobres, ¿no? México es un país de mucha desigualdad. Entonces, México es un país enorme, está dentro de las primeras, en algunas cuestiones, está dentro de las primeras 10 economías del mundo, en otras dentro de las primeras 15 del mundo. Entonces, pero hay empresarios que tienen más dinero que cualquier empresario de cualquier nacionalidad. Entonces, muchas de esas fortunas que han hecho muchos empresarios mexicanos se ha creado no por su talento, no por ser competitivos, sino precisamente por estas triquiñuelas que gobiernos van, gobiernos vienen, de los partidos que vienen, y estos empresarios, a través de la contratación pública, ganan onerosos contratos con los cuales incrementan sus fortunas. Sí, profe. ¿Qué pasó? Bueno, también quería mencionar, a ver si nos podría dar igual un poquito de explicación sobre las licitaciones y que va relacionado con las concesiones. Ok, la concesión es una figura jurídica muy sui generis en el derecho mexicano, donde el gobierno concesionante le da a un concesionario particular la explotación de un bien o la prestación de un servicio. La explotación de un bien, entiéndase, minas, para que el concesionario pueda obtener recursos, o la prestación de un servicio, transporte público, por ejemplo, o frecuencias de radio, televisión, etcétera, y entonces el concesionario adquiere la concesión y con eso cobra. Sustituye al Estado, cobra a los particulares y le paga al Estado, le paga un derecho por esa concesión. Es otra forma de contratación administrativa. Así como la adquisición, la obra pública, hagan de cuenta que la concesión es otra forma de contratación pública. Se parece mucho a un contrato. Es más, los administrativistas se ofenderían si yo dijera es un contrato, porque para los administrativistas ellos se sienten puros y dirían, no, esto se llama concesión, no lo confundas, no es un contrato, es una concesión.
Pero si ustedes entienden bien cómo funciona un contrato y analizan una concesión, pues van a decir, es un contrato, nada más que en vez de llamarle contrato, le llaman concesión, pero es un contrato porque se establecen las obligaciones y los derechos tanto del Estado concesionante como del particular concesionario. Y entre esos derechos que el Estado le confiere al concesionario, como ya dije, consiste en explotar un bien o prestar un servicio. También es algo que no quisiera yo extenderme, pero ya lo dije en clases de contratos. Acuérdense lo que dice el artículo 27, el artículo 27, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El propietario originario, ¿quién es? La nación. Los particulares no tienen propiedad, tienen que esperar a que el Estado les dé la propiedad. Pero en algunos casos el Estado dice, ¿sabes qué? Yo no voy a perder la propiedad, pero sí necesito que tú estés aquí e inviertas. Entonces te voy a dar, ¿qué? Una concesión. Y entonces el Estado da concesiones hasta de 70 años al concesionario, que es el caso minero, que muchos concesionarios tienen concesiones de 70 años, pues sí. Jurídicamente el Estado no vendió, no privatizó, sino que utiliza una figura de derecho público que se llama concesión, a través del cual le adjudica un contrato a un particular para que explote un bien o para que preste un servicio. Muchos concesionarios actúan y se comportan como propietarios. El caso de las televisoras, ¿no? Yo tengo una televisora y soy el dueño de la televisión zapoteca, ¿no? TV Zapoteca, hagan de cuenta, ¿no? O TV Mixteca, ¿no? Entonces yo soy TV Azteca. Entonces, se siente dueño de la televisora. No, no eres dueño de no eres propietario, eres ¿qué? Concesionario. El Estado te dio la concesión. Si el Estado da, el Estado quita. Uno de los problemas que tiene el Estado mexicano en el régimen de contratación es esa. En la cuestión de inversión privada, ven con muy malos ojos a México precisamente por su derecho, porque tenemos un derecho muy intervencionista. El Estado así, de agandalle, puede meterse. Artículo 25, 26, 28 de la Constitución, denle una repasada y ahí está. Sirve para los llamados gobiernos neoliberales, como un gobierno, digamos, nacionalista, por así decirlo, que tenemos actualmente. Es el fundamento constitucional. El gobierno se dice el eje rector de la economía, y entonces el gobierno no te regala, no te reconoce propiedad privada, sino el gobierno te concesiona, y si incurres en una causal, te quita la concesión, y si no le parece y por utilidad pública, te expropia. Pero bueno, ya me estoy politizando y no quiero irme más allá. Todo lo que puede, ojo, todo lo que está haciendo el Estado actualmente, lo puede hacer jurídicamente. El problema es que lo está haciendo con las patas. No hay buenos jurídicos en este momento y están cometiendo muchos errores. Que acuérdense, dentro de unos 10 años van a votar todo lo que está haciendo mal ahorita esta administración, va a votar. ¿Por qué? Por las cuestiones jurídicas. Acuérdense, año 2020, si es que llegamos al 2030, no vaya a ser que vaya a llegar otra pandemia y para qué quieren, ¿no? O reviven los zombies, ¿no? Bueno. Me extendí y ya hablé de la contratación pública. Hay otro tema muy parecido a la contratación pública que se llama asociación público-privada, que es, hagan de cuenta que es como la contratación pública privatizada. Es decir, el Estado realiza adquisiciones, realiza obras públicas, pero no con dinero público, sino lo hace con dinero privado. Y parte de las últimas obras públicas que se construyeron en los últimos años se realizaron bajo un esquema llamado asociación público-privada.
¿Cuál es la diferencia entre la contratación pública y la contratación a asociación público-privada? Que la contratación pública es con recursos públicos. El Estado anualmente tiene un decreto de presupuesto de ingresos y egresos, y en los egresos, el Estado, a través de la Cámara de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo para que destine un dinero determinado o etiquetado para la realización de una obra determinada. Por eso es importante que vean los decretos de presupuesto de egresos, los anexos. En los anexos del decreto de presupuesto de egresos van a encontrar todos los contratos de obra pública que tiene pendiente el Estado por realizar. Bueno, pero la contratación pública, reitero, se hace con dinero público. Ahora bien, la contratación a través del esquema de asociación público-privada se realiza con dinero privado. Se realiza bajo un esquema en el cual el Estado, es decir, lo público, y el empresario, le vamos a llamar desarrollador, el desarrollador y el Estado celebran un contrato de asociación para ejecutar un proyecto de infraestructura que se requiere que tenga rentabilidad social, y obviamente no lo dice la ley, rentabilidad financiera. Muchos, ya les dije, muchos de los proyectos que hoy existen hoy en día se han construido no bajo el esquema de contratación pública, sino se han construido bajo este esquema. Ejemplo, Metrobús. Sí conocen el Metrobús, todos conocemos el Metrobús. El Metrobús es un acuerdo de voluntades entre el gobierno de la Ciudad de México con concesionarios de transporte público, se asociaron y bueno, los empresarios ponen los camiones, ponen los conductores, ponen los choferes, y el Estado cede los permisos, da las concesiones y construye ahí estas paraderos y cede los espacios de publicidad, y no me lo van a creer, son verdaderos negocios, negociazos, pero negociazos, muchachos. No, yo me he dedicado luego, no me quiero desviar de tema, pero la empresa esta de publicidad es un monopolio. No sé si han entrado a los metrobuses y ven las pantallitas de televisión. No, esa es una megatransota como no se imaginan. Una megatransota, y la publicidad genera mucha ganancia. Estos anuncios espectaculares que ven en los metrobuses también. Bueno, ese esquema de asociación público-privada construye metrobuses, pero también ha construido autopistas, el segundo piso de peaje, los estacionamientos privados que encuentran debajo del Monumento a la Revolución, se construyó bajo un esquema de asociación público-privada. Y bueno, muchos proyectos empresariales se han construido. Esto tiene relación también con la materia de desarrollo urbano. Ya no me da tiempo, muchachos. Ojalá tengamos tiempo en materia de contratos para ver la cuestión del desarrollo urbano. Pero el desarrollo urbano implica, hagan de cuenta que la compra-venta de bienes inmuebles con potencialidad, así le llaman potencialidad, porque hagan de cuenta que ustedes compran un terreno, pero se lo venden a precio de una gasolinera o se lo venden a precio de un rascacielos, aunque rascacielos no existan ni la gasolinera exista, pero ustedes compran ese terreno con un valor, con una plusvalía inmensa. Bueno, pues las leyes de desarrollo urbano ven todo eso. Y las leyes mexicanas se han vuelto demasiado técnicas. A nivel federal existe la ley de asociaciones público-privadas que, hagan de cuenta, establecen un procedimiento análogo al de una contratación pública, pero no tiene nada que ver a la contratación de asociación pública, porque hagan de cuenta que es un contrato de adjudicación directa. El gobierno nada más, cuando hacen el contrato de la asociación,
el gobierno se compromete a dar concesiones, a dar, donar inmuebles, o sea, señala una serie de obligaciones. Y el empresario o la desarrolladora se compromete a edificar el proyecto de infraestructura que se requiere. Generalmente va acompañado con un derecho que tiene la desarrolladora de cobrar peajes o de cobrar derechos. Muchos, en el ámbito político, muchos se escandalizan de este tipo de contratos porque los han denunciado como actos privatizadores. Y bueno, pues digamos que en cierta forma sí lo es. El gobierno privatiza el suelo, privatiza los servicios públicos, pero lo hace con la finalidad de atender una demanda social, pero también de generar empleos, generar negocios, y bueno, pues está muy bien, está bonito, se escucha bonito, pero realmente no es lo mismo cuando el gobierno hace las obras por sí solo que cuando lo hace a través de una desarrolladora. Les doy un ejemplo. El gobierno puede construir metro y el metro nos va a costar 5 pesos. 5 pesos el boleto de metro. Pero si el gobierno quisiera, pudiera generar la inversión necesaria para que lleguen empresarios y construyan líneas de metro particulares, privadas. Pero ¿cuánto creen que costaría un boleto de metro? Por bajito costaría unos 12 pesos, 12, 15, 20 pesos. Entonces, pues obviamente en nuestra idiosincrasia, pues no está acostumbrada a pagar tanto por los servicios públicos, ¿verdad? El mexicano como que está más educado a la cultura de la gratuidad. No se diga ustedes, muchachos, estudiantes de la UNAM, que pagan 20 centavos por estudiar y escuchar mis clases, ¿verdad? Pero en otros lados, pues tienen que pagar. Y entonces el Estado, bueno, pues obviamente puede utilizar la figura de la contratación público-privada, pero generalmente le gusta más la vía de la asignación de las leyes de adquisiciones que prevé cómo se puede construir obras a través de esta modalidad. No sé si quedó claro, alguna duda, algún comentario. Yo tengo una duda, profe, pero respecto a la exposición, ¿cómo se desarrollarían estas? O sea, si, bueno, o sea, entiendo que por aquí, pero ¿va a ser necesario la pantalla? O sea, hacerlo gráfico o solo con la voz. No, nada más los quiero ver. Nos había dicho que solo 5 minutos, ¿no? Que no Sí, quería algo de así. 5, no sé el tiempo que tarden ustedes, las reglas son 5 minutos, pero lo pueden utilizar la pantalla si gustan, no hay ningún problema. Maestro, yo no tengo tema. Me podría asignar un tema, es que lo que pasa es que llegué tarde, pero yo también me interesa exponer. ¿Quién habla? Víctor. ¿Pero de qué asignatura eres? ¿De contratos? De contratos, sí. Mañana doy notarial y el miércoles, Mañana es miércoles, profe. perdón, el jueves. Pues Anari, expon las concesiones. ¿Concesiones? Ok. Sí, está bien. Es un tema relacionado a materia administrativa, pero ya dije que también tiene su bemol contractual. Espérame, nomás déjame. Okay. ¿Cómo te llamas? Víctor Manuel. Víctor Manuel, contratos, expones el jueves. Ajá, ¿te escucho? ¿Nadie más? Profesor, yo también estoy en la misma. Yo. ¿Quién eres yo? Profesor, ¿me escucha? Sí, te Caja de Jonathan. Jonathan, ¿qué pasó, Jonathan? Jonathan Mendoza, soy alumno de notarial. Yo también quisiera un tema para exponer. ¿Qué crees, Jonathan? Ya tengo la agenda ya saturadísima en materia notarial. Estuve la semana pasada repartiendo temas. O si quiere contratos. No, pues es que son los temas de mis alumnos de contratos. Entonces, no, Jonathan. Participa, Jonathan. Cuando sea el uso de la palabra, Jonathan, participa. Ahora sí que, aquí estoy, maestro. Entonces, mañana va a exponer Milka Derecho Registral
Samantha va a exponer sistemas registrales y no me acuerdo quién más va a exponer la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia respecto a los apellidos. Esos temas se van a ver mañana. Entonces, Jonathan, ¿por qué participa? Cuando yo ceda la palabra, opina algo sobre estos temas para que podamos enriquecer la clase, Jonathan. Ese sería tu tema. De acuerdo. Ajá, pero participas, ¿eh? Mañana es la clase, ¿eh? Te espero mañana, Jonathan. Por supuesto. Y ¿alguna duda, Sí, compañero? profesor. ¿Qué temas dijo que iban a exponer? Mañana expone. Ay, ya se me olvidó. ¿Por qué me hacen esto, muchachos? El de los apellidos, ¿cómo se llama de los apellidos? Samantha y Milka. No, Milka da derecho registral y Samantha sistemas registrales. Ándale. Alguien va a exponer los apellidos. Milka. No. Profe, yo. ¿Quién eres yo? David. Yo. Chirriones. David, ¿tú vas a exponer la sentencia de los apellidos? Sí, son 4 jurisprudencias las que encontré sobre el orden va a estar buenísima esa clase mañana, ¿eh? Nos manda el link, profe, los de contratos. Pues yo les doy el link, las clases son públicas, abiertas, las subo diario en el canal YouTube y en el Facebook y las ven, muchachos. Buenas tardes. Sí, ya le voy a dar like para Póngase, que sí. Se nos acaba el curso, ya esta semana en la que viene todos nos vamos a examen final. Así lo habíamos dicho. El examen final ya, tomé mi curso Google, va a ser por escrito. La exposición es para que ustedes puedan mejorar su calificación. Si sacan 10 y participan, pues ya tienen 11, pues ya agarraron el 10, ya, ¿no? Pero ¿qué tal con la mala suerte que reprueban el examen? Y no puedo vender ese punto que me sobra. No, ya no pueden dar puntos. El caso es que aseguren, muchachos. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, pues ahora sí ya. Vamos por terminar la clase del día de hoy y terminamos. Así que entonces el jueves 5 minutos y libre, ¿verdad, profe? Sí, 5 minutos libre. Empezamos tempranito para ya acabar. Es jueves, tenemos mañana, viernes y los últimos 5 días y se acaba el curso, muchachos. Sí, profe. Órale, cuídense, pórtense mal. Ya que, profe, cuídense. Gracias, maestro, igualmente, cuídense mucho. Saludos. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, bye. Adiós, el Kekos. Sí. Ahí está el Kekos. No, ya sale.